Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos nuestros jóvenes que en esta ocasión están con nosotros para esta charla titulada Noviazgo sin principios. Bienvenidos. Queremos mandarle un saludo a todos nuestros hermanos y jóvenes de México, de la zona centro, sur y norte, a nuestros hermanos de Centroamérica, a nuestros jóvenes de allá, del Caribe, de Sudamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa. Bienvenidos a esta charla y esperemos que sea de gran edificación espiritual, especialmente para los jóvenes. Quiero agradecer a Gema Editores por patrocinar este programa y por su interés en producir materiales para el desarrollo intelectual de nuestros jóvenes y también para su crecimiento espiritual. Antes de comenzar esta charla, quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, ¿por qué el título Noviazgo sin principios? Bueno, porque este es el modelo que hoy se sigue en el ámbito secular. Un modelo que se promueve, se difunde a través de los medios masivos de comunicación. Y bueno, está produciendo consecuencias. Así que la idea es discutir este modelo y presentar una alternativa bíblica, porque esta charla va enfocada a todos los jóvenes cristianos. Para ello también he dividido la charla en dos partes. En la primera parte, que es una introducción, nos va a ayudar a entender el contexto en el que estamos viviendo hoy y especialmente los jóvenes, los desafíos que le deparan en el futuro y la importancia de tomar buenas decisiones. Y en la segunda parte vamos a abordar el tema del noviazgo, los principios que deben de regir esta relación afectiva y sentimental, y también vamos a hablar de las consecuencias de no guiarse por los principios, especialmente bíblicos, que son los que nos pueden guiar y nos pueden orientar, sobre todo a los cristianos. Así que vamos a comenzar y bienvenidos a esta charla. En primer lugar, yo quiero comenzar con una frase que lo dice todo, especialmente para ti, estimado joven y señorita. La vida no es fácil. Estamos viviendo un mundo muy complejo. Hay incertidumbre política, económica, social y moral. Hoy más que nunca vivimos a la deriva, eh, sin principios y sin valores, con la mentalidad de que todo funciona, eh, vive tu vida como quieras, al fin y al cabo pues no hay consecuencias. Pero realmente no las hay. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, te ha tocado vivir un entorno adverso, difícil, complejo. Y bueno, esta no es una opinión personal. Varios especialistas, sobre todo en el área financiera, como lo que voy a presentarte a continuación, especialmente en un periódico que en México es de prestigio y se dedica a analizar la economía del mundo y de México, plantea la idea de que el Banco Mundial ha reportado que hay 6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo. Y esto es algo verdaderamente dramático. Si a esto le agregas la cantidad de jóvenes que hoy estudian y a pesar de haber estudiado no consiguen trabajo, pues la verdad es que la situación es más adversa. Todos estos fenómenos que he mencionado traen como consecuencias varias cosas. Primero, una enorme frustración en la juventud, ¿sí? Una enorme frustración por todo el tiempo dedicado a estudiar y no encontrar trabajo, o simplemente porque el joven nace en una cuna donde no tiene las oportunidades ni de estudiar ni de trabajar. Entonces, ¿qué futuro le espera en un mundo donde hay tanta desigualdad económica? Por otro lado, no solamente la frustración, también la incapacidad de ser independiente económicamente. Hay chicos de 29, 30 años que todavía viven en la casa de sus padres, o de más edad, 35 años, porque apenas sobreviven, no pueden ni siquiera sostener un hogar. Esto también es algo difícil para los padres. Muchos de ellos tienen que seguir ayudando a sus hijos hasta esa edad. Por otro lado, existe el famoso subempleo, que si bien es cierto, ofrece oportunidades o pequeños espacios laborales, pero son trabajos mal pagados, son trabajos que hasta cierto punto no revelan eh, eh, la capacidad que tú tienes, porque a lo mejor tú estudiaste en otra cosa y estás haciendo otra y se te está pagando muy poco. ¿Cuántas veces hemos visto
arquitectos trabajando de taxistas. Hace poco vi a un joven que es licenciado en diseño gráfico, trabajando en un taller mecánico, arreglando llantas ponchadas. Le pregunté por qué no te dedicas a lo tuyo. Dice, es que no hay trabajo, no he conseguido oportunidades. Y además tengo un bebé y mi esposa pues no trabaja, así que tengo que buscar lo que sea ahorita para poder sobrevivir mientras consigo ya un empleo estable. Pero la realidad es que ya no hay empleos ni estables. No, nadie está seguro en su trabajo hoy en día. Vienen las crisis económicas y hay recortes. Entonces, es un entorno adverso, difícil, complejo. Además, el salario muchas veces no corresponde a lo que se invirtió en la carrera. Yo voy a hablar de mi país, pero se puede acomodar a cualquier país. Imagínate, inviertes casi $500,000, unos $250,000 por tu carrera o 300,000, y luego generas un ingreso en tu empleo eh, recibes un salario de $200, $300 mensuales, pues eso es también frustrante. Y eso 300, yo digo que puede ser hasta $250. Para lo que invertiste en una carrera, pues es hasta cierto punto injusto y difícil. Sumado a eso, pues vemos que ante la falta de oportunidades que hoy los chicos tienen, pues los jóvenes se vuelven en un caldo de cultivo para la delincuencia. Muchos de ellos frustrados al carecer de oportunidades para estudiar y trabajar, y en su afán por tener recursos, pues buscan la salida fácil, ¿no? La corrupción y la delincuencia. Bueno, y todo esto tiene un efecto. Produce más descomposición social, y lo que estamos viendo hoy en día en las noticias, pues es el pan diario de cada día. Corrupción por todas partes. Todo este entorno te lo presento no para desanimarte, sino para que veas la realidad que estamos enfrentando, especialmente tú que estás por iniciar una vida. De ahí la importancia de tomar buenas decisiones, de ahí la importancia de emprender, de ahí la importancia de ser creativo, de prepararte bien y sobre todo de planificar tu vida, de organizarla bien. Porque si vives a la deriva vas a enfrentar un entorno complejo, difícil, competitivo y en muchos casos no hay piedad, no hay gracia, no hay nada. Ahora, permíteme ponerte otro ejemplo para mostrarte la complejidad de la misma vida. Mucho se ha hablado de la nueva generación, los millennials. Se han dedicado sermones, seminarios, medios, han dado reportajes periodísticos, televisivos, y no es mi objetivo hablar de ellos en mi seminario, solamente los estoy mencionando como un ejemplo, pero no es el tema principal de esta charla. Los millennials son una generación de jóvenes de 20 a 35 años de edad, creativos, productivos, que se han abierto espacios importantes laborales, muy apegados a la tecnología, pero según los estudios muchos de ellos se casan a edad avanzada, ya grandes. Y esta decisión de casarse para poder desarrollarse como profesionales trae una consecuencia, y la consecuencia, según los estudios, es que pues ellos van a tener hijos universitarios cuando ellos tengan 50 o 60 años. Y esto también es algo difícil porque a esta edad, pues imagínate, se supone que es ya una edad donde te perfilas para preparar tu retiro, jubilarte, y es una edad donde vas a tener que gastar más porque tus hijos van a estudiar en las universidades. Así que es un desgaste educarlos, orientarlos, guiarlos. Y por otro lado también ante más inversión para que tus hijos puedan salir de aquí a que despegan, bueno, se originan dos problemas. Hay un problema con el ahorro, porque en la etapa de donde estás consolidando tus ahorros, pues se va a generar muchos gastos. Y un problema con el retiro, sobre todo porque en estos tiempos ya no hay un retiro, es decir, ya no hay un retiro donde se te pensione permanentemente o se te dé un pago mensual por tu jubilación. Muchas empresas hoy simplemente están dando un fondo de ahorro y punto, se acabó. Inviértelo como quieras, pero eso es todo. Y aparte los trabajos ni siquiera ya son estables, no puedes garantizar que puedes durar mucho tiempo en un trabajo. Así que también los millennials tienen un desafío,
Y en general la juventud, pues en general es complejo el entorno. Ahora bien, esto solo lo menciono no con el propósito de meterte miedo o asustarte, no. Creo que esta es la oportunidad para que los jóvenes cristianos seamos más responsables, más proactivos, más creativos, tomemos iniciativas, nos preparemos o se preparen más, también para que los jóvenes planifiquen su vida, de tal manera que puedan tomar buenas decisiones tanto en el noviazgo como en el matrimonio, porque este entorno, si no estamos preparados, va a ser muy hostil. Esto está muy alejado de las fantasías de Hollywood o de las novelas donde Juan se enamoró de María y fueron felices para siempre. Para nada, esto no es así. Es decir, para poder consolidar una familia va a requerir una muy buena preparación y una buena planificación. Ahora vas a entender bajo este contexto lo que implica para un joven casarse antes de terminar sus estudios, lo que implica para una señorita embarazarse a los 15 o 16 años sin estar preparada para ser madre y sin haber terminado los estudios básicos, y el desgaste que le va a causar a sus padres. Es decir, a veces no medimos las consecuencias y no nos damos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Y un joven sabio, un joven inteligente va a entender que la vida es compleja y por lo tanto va a tomar decisiones con responsabilidad. Así que cuando vemos todo esto y vemos los datos que ofrecen las instituciones como el Banco de México, por ejemplo, que dice que en la siguiente década solo 40% de los jóvenes que ingresen en el mercado laboral obtendrán un empleo. ¡Wow! Pues el reto es mayor, ¿no? Es complicado. Nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que hay un Dios que controla nuestra vida y que puede dirigir nuestros pasos, pero siempre y cuando sigamos los caminos de Dios, siempre y cuando nos mantengamos bajo sus principios y tengamos una comunión con Él continua. Entonces, ante esta adversidad podemos salir adelante a pesar de las estadísticas. Pero si nos alejamos de Él y decidimos seguir nuestra propia vida tomando muy malas decisiones, pues este es el entorno al que nos vamos a enfrentar y no es nada halagador. Ve esta otra declaración que se mencionó en el Financiero en este mismo año. Decían los expertos que uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. Solo el 18.2% de los jóvenes desocupados tienen esa experiencia. Es decir, solamente un porcentaje mínimo ha tenido experiencia laboral porque ha estado estudiando y trabajando. Y bueno, ante esta situación, más que nunca debes de aprovechar tu juventud, porque la juventud dura un rato nada más y luego se va. Y lo que no hiciste en tu juventud no lo vas a hacer ya grande. Es cierto, hay excepciones, pero son pocas. La realidad es que muchos jóvenes hoy en día no están planificando su futuro. Bien, ante este entorno, pues sin duda alguna, todos los jóvenes enfrentan grandes retos. Y hasta aquí quiero hacer una reflexión. Hoy es tiempo de que organices bien tu vida, de que establezcas tus prioridades y de que entiendas que cualquier decisión que tomes va a afectar tu futuro. Afortunadamente tenemos un Dios muy grande y nos puede ayudar y ver estas complejidades como retos que podemos salir adelante si nos encomendamos a Dios y sobre todo si hacemos las cosas bien y no seguimos, o sobre todo que no sigas la necedad y la terquedad como tus mejores aliadas, porque entonces te van a llevar al desastre. Así que basado en esto, ahora ya con este marco introductorio, al darte cuenta de la complejidad, ya te vas a poder interpretar mejor lo que voy a decir a continuación. Porque finalmente, querido joven, ante esto, ahora te vas a dar cuenta de la importancia de tomar decisiones en diversas etapas de la vida y no apresurarnos a adelantar una etapa cuando no estamos preparados. Bien, basado en esto, ahora sí voy a abordar ya de lleno el aspecto del noviazgo y la propuesta del mundo, ¿no? Que es un noviazgo sin principios. Hoy no hay nada de absolutos, todo es relativo, cada quien hace lo que quiere, puede hacer con tu vida lo que quieras, somos libres, pero la gran pregunta es,
¿Hay consecuencias si tomamos la decisión de hacer lo que nosotros querramos a nuestra manera? Bueno, pues en el entorno del noviazgo sí hay consecuencias y más adelante las vamos a mencionar. Pero antes, quiero hablar un poco sobre el sexo. Para nosotros los cristianos, el sexo fue creado por Dios como una bendición para el hombre, dentro del marco del matrimonio. Nunca lo diseñó para que el sexo o la práctica sexual se pudiera ejercer fuera del contexto matrimonial. El sexo Dios lo dio primeramente para la procreación y para el placer. Sí, para el placer, para el amor, para la pasión. El sexo es algo bonito. Sin embargo, la Biblia declara que cuando el hombre se apartó de Dios, el hombre estableció sus propios criterios y la sexualidad del hombre también se pervirtió, se degeneró y trajo como consecuencia ruina moral a la sociedad. Así que ante este problema, nosotros tenemos que nuevamente volver a la fuente, que es la Biblia, y ver en el manual del gran diseñador, del gran arquitecto, cuál fue la intención original de Dios al crear y al darnos la sexualidad como un don para la humanidad. Y precisamente el sexo fue algo bueno, bueno en gran manera. El problema no es la religión. Muchas veces se ha dicho que la religión ha hecho del sexo un tabú, algo sucio. Si bien es cierto que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, especialmente en la Edad Media, la sexualidad se relacionó como pecado, como algo sucio. Inclusive la iglesia en algún momento llegó a decir que solo se debería practicar el sexo para procrear y si se tenía placer era pecado. Esos conceptos no están basados en la Biblia. Esos son conceptos distorsionados y torcidos por el hombre. Pero cuando vamos a las escrituras hebreas nos damos cuenta que el sexo de ninguna manera era un tabú o algo prohibido o era algo sucio. Basta con leer el libro de Cantar de los Cantares para ver cuán exaltado es la sexualidad en la pareja humana, tan exaltada que se pone hasta un paralelo entre Dios y su amada esposa, o sea, su pueblo. Y ese romance y esa intimidad sexual viene siendo un símbolo de esa unión que Dios quiere tener con el hombre. Así que el sexo es algo sagrado también, es algo santo y es reservado para el matrimonio. Pero el hombre lo usó de manera indiscriminada y bueno, estamos viendo las consecuencias hoy en día. Así que como conclusión de esta pequeña reflexión, podemos decir que lo bueno es bueno dentro de los límites que Dios estableció. Y lo bueno se puede volver malo cuando nos salimos de esos límites. Así que Dios diseñó el sexo para el bien del hombre, pero dentro de unos límites, llamado matrimonio. Cuando se sale de esos límites, lo que fue bueno se vuelve malo. Y también sucede lo mismo con el noviazgo y con otras cosas que Dios ha hecho buenas para el hombre, pero que se han distorsionado lamentablemente. Y podemos decir lo mismo de las cosas que son malas, destructivas y dañinas. Por ejemplo, el hecho de que sea malo no significa que no se pueda disfrutar. Más bien significa que las consecuencias son catastróficas. Esto quiere decir que hay ciertas cosas que se pueden hacer y salirse de los límites y son malas porque no edifican, no ayudan, como por ejemplo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio puede producir riesgos severos si no se toman las precauciones y aparte el gran riesgo de procrear sin estar preparados para ser padres. Entonces ahí es algo que se está haciendo mal y sin embargo se disfruta, pero el hecho de que se disfrute no quiere decir que no existan consecuencias. Lo mismo sucede cuando tú fumas a los 12, 14, 15 años. Muchos chicos disfrutan fumar nicotina, marihuana, lo que sea, disfrutan. Las drogas mismas pueden disfrutarlas, pero las consecuencias de hacer cosas malas, aunque se disfruten, son terribles.
y pueden destruirte. Bajo estos dos puntos, dos premisas, entonces podemos entender un poco mejor el aspecto del noviazgo. En todo noviazgo, en toda relación sentimental, debe haber límites. Y mientras lo bueno se mantenga de esos límites, se va a hacer una bendición. Llamamos límites, otros le pueden llamar leyes, otros le pueden llamar principios, como sea. Son principios, son leyes, son límites. Así como en el mundo físico existen leyes que rigen la naturaleza y los cuerpos celestes del universo, también en el mundo espiritual hay leyes, hay principios que si se transgreden pueden causar consecuencias. Veamos un ejemplo cómico. Por ejemplo, aquí tengo la escena de un personaje de caricatura. Aquí el coyote va a caer al precipicio y está tomando una clase de lecciones, una lección de la importancia de la gravedad. Pero como yo lo he dicho en muchas conferencias, si yo un día decido tirarme de un edificio porque me quiero quitar la vida y al momento en que me tiro me arrepiento de haberlo hecho, probablemente Dios me perdone, pero la ley de gravedad no. Así que lo más probable es que yo caiga hacia abajo y muera. Y este es un principio fundamental, ¿no? O sea, Dios puede perdonar todos nuestros errores en este tiempo que vivimos, pero la vida no. La vida tiene consecuencias porque violamos sus leyes, sus principios. Y yo te animo, joven, a que disfrutes tu noviazgo y tus relaciones interpersonales dentro de los límites que Dios permite. Esos límites están bien clarificados en la palabra de Dios y especialmente en sus 10 mandamientos. Ojo, no estoy diciendo que los 10 mandamientos nos van a salvar. Los 10 mandamientos simplemente revelan la voluntad que Dios tiene para tu vida. Él sabe que tú no los puedes guardar por ti mismo, pero Él ha ofrecido el poder para poder vivir bajo estos principios. Por eso vino Jesús a este mundo, para morir por nosotros, para dar su vida por nosotros y para enviar su Espíritu Santo para que haga una transformación en nuestro corazón y sus principios revelados en la ley puedan ser parte de nuestra vida como algo normal y natural. Si esos principios dirigidos por el Espíritu permitimos que dirijan nuestra vida, estaremos más cerca de la felicidad plena y nos libraremos de muchas desgracias y de muchos dolores de cabeza. Dios creó las leyes espirituales y estas son imposibles de violarlas sin experimentar las consecuencias. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero por lo pronto te pongo este texto bíblico que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que toda acción tiene una reacción. Si fumas, habrá una reacción tarde o temprano. Si robas, si mientes, si copias en un examen, si practicas el chisme, si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, si te casas sin estar preparado, todo lo que tú siembras, mañana lo vas a cosechar. Por eso es importante seguir los lineamientos de Dios. El objetivo de mi vida, y sobre todo el objetivo de un cristiano, es vivir libre de toda marca mental que impida nuestro crecimiento espiritual. Y para poder estar libre de esa marca mental o esas marcas, porque son varias, mientras más apegados estemos a la voluntad de Dios revelada en sus leyes divinas, más estaremos libres de desgracias. El solo hecho de ya nacer en este mundo lleno de pecado, es inevitable que todos tengamos marcas espirituales y marcas mentales y psicológicas en nuestra vida. Pero hay de marcas a marcas. Por ejemplo, muchos jóvenes hoy en día tienen muchas marcas en su vida. La marca del abuso sexual, la marca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tener una mente contaminada quizá, padres divorciados o violentos, pornografía, adicciones, malas amistades, tantas de estas cosas que han marcado nuestra vida. Pero como dije, hay de marcas a marcas. No es lo mismo
tener un entorno donde tus padres se divorciaron a haber experimentado un abuso sexual. No es lo mismo estar enfrentando un problema de malas amistades con las que puedes cortar si tú quieres, a estar esclavizado a una adicción. Es decir, Dios ha hecho un plan que está revelado en su Biblia para que tú evites enfrentar marcas que desgracien o afecten tu vida permanentemente. Mientras menos marcas tengas, será mejor. Pero si te llenas de marcas, vas a tener una vida difícil. Súmale el entorno al que te ha tocado vivir, pues es más complicado. Ahora bien, a mí me gusta mencionar este ejemplo y lo digo mucho en las charlas. Eh, Dios quiere que un joven corra el maratón de la vida y para ello le ha prestado una playera ligera, un short ligero y unos zapatos ligeros. La idea es que tú corras y llegues a la meta. En este plan todos podemos llegar a la meta, que la meta final es la patria celestial, llegar y estar listos cuando Jesús venga. Pero en ese trayecto, por nuestras malas decisiones, espinas y piedras pueden entrar en nuestros zapatos tenis mientras corremos. Ahora bien, yo no dudo de que llegues a la meta, pero mientras transitas por la senda, mientras desarrollas el maratón, si tienes piedras, espinas en tus zapatos tenis, vas a sufrir. Y lo que Dios quiere es que no tengas espinas y piedras en tus zapatos y que llegues ligero, libre de toda dolencia. Ese es el plan, mientras menos marcas tengamos, mejor. Así que por eso es importante tomar buenas decisiones, porque por cada mal decisión que tomas es una piedra en tu zapato, es una espina en tu zapato. ¿Vas a llegar? Bueno, tal vez sí llegues, pero la vida para ti va a ser un verdadero infierno. Así que te pido, te invito a que busques la voluntad de Dios y evites todo este tipo de marcas. Por eso Dios creó leyes específicamente para que disfrutemos la sexualidad y yo agregaría el noviazgo también. Por lo tanto, debes tomar en cuenta que mientras más ensucias tu mente, más te predispones para ser vulnerable al pecado y para arruinar tu vida para siempre. No coquetees, no juegues, porque al jugar con fuego te vas a quemar. Piénsalo bien. Al final de cuentas, el daño no se lo haces ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a tu comunidad religiosa. Te lo haces a ti mismo. Pero nunca es tarde para buscar ayuda. Nunca es tarde para buscar a Dios. Eso tampoco lo debes de olvidar. Así que permítame compartirte 3 principios básicos. El primero de ellos es que la existencia del deseo no justifica su satisfacción. Tienes tu novia, has pasado momentos muy bonitos con ella, pero de pronto hay un deseo hormonal que después se concreta en un deseo sexual y que muchas veces por el simple hecho de tener ese deseo queremos llevarlo a cabo o queremos concretarlo. El que tengamos un deseo, y especialmente en la juventud, donde hay muchos deseos y muchos de ellos basados en las hormonas, eh, no significa que lo tengas que hacer. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Y especialmente en el marco del noviazgo, el hecho de que tengas un deseo sexual no significa que lo tengas que satisfacer donde sea, cuando quiera y como sea. Por ejemplo, si estoy en una tienda y tengo deseos de consumir unos cacahuates, pues yo deseo, tengo hambre y esa hambre me lleva a tomar una bolsa, abrirla, comerla o guardármela en mi saco o chamarra para salir del supermercado y comerla. ¿Por qué? Porque tengo un deseo y quiero satisfacerlo, pero no he pagado. O sea, el hecho de que yo tenga ganas no significa que lo deba de hacer. Y especialmente en el noviazgo debe haber un respeto, debe haber ciertos límites. Cierto que lo más emocionante a veces son las caricias, y dentro de un marco saludable está bien, pero cuando esas caricias desembocan en continuas relaciones sexuales, ese noviazgo se está autodestruyendo porque no está respetando los límites y está emprendiendo una etapa en su vida de la cual no están preparados y que en cualquier momento, en un descuido, puede provocar un serio accidente lamentable que puede repercutir en la vida de ellos y en la de su familia.
Así que piensa bien las cosas antes de hacerlas. Si quieres preservarte, quieres tener un noviazgo adecuado, mantén controlado este deseo. Para eso el joven tiene que hacer ejercicio, estar ocupado, porque el estar desocupado es taller del diablo. Cuando estás tanto tiempo chateando, viendo pornografía en la computadora, haciendo cosas ociosas, perdiendo tu tiempo, tu mente se llena de basura y después eso mismo influye para que tengas más deseos de hacer cosas prohibidas. Muchos chicos cuando cometen errores en su vida ni siquiera lo planearon. Se dejaron guiar más por sus impulsos sexuales que por sus razonamientos y sus pensamientos. Así que no lo hagas. Satura tu mente con la palabra de Dios y busca seguir su voluntad. El segundo principio con el que quiero también dejarte en esta charla es que el hecho de que tú tengas poder para hacer algo no significa que lo puedes hacer cuando quieres. Al contrario, desde que ya eres mayor de edad, ya tú puedes decidir muchas cosas y tus papás no te van a estar vigilando. Es decir, tienes un poder ciudadano, un poder para poder hacer cosas. Fumar, probar marihuana, hacer ejercicio, estudiar o no estudiar, tener novia o tener intimidad con alguien que no es tu esposa o fuera del contexto del matrimonio. Como sea, tienes poder. Pero ese poder se tiene que usar con responsabilidad. Muchos chicos hoy dicen, yo quiero libertad, pero cuando la libertad implica poner en riesgo a otros, entonces esa libertad se transforma en libertinaje. Todos somos responsables. Hay una señal que dice que hay que ir a 100 kilómetros por hora, pero si quieres ir a 200 kilómetros, tú eres libre de hacerlo, tienes el poder, tienes el volante. Sin embargo, las consecuencias de ir a esa velocidad, tarde o temprano serán catastróficas. Por lo tanto, tú serás el responsable. Tú, porque tú eres el arquitecto de tu propio destino. Así que toma en cuenta esto. No lo hagas solo por usar el poder. Úsalo responsablemente. Este principio aún se aplica a los esposos. Imagínate que un esposo quiere tener intimidad con su esposa y la obliga a hacer algo que ella no quiere hacer. Bueno, desde ese punto de vista estamos centrando de que el hombre tiene poder para hacerlo, pero eso no significa que tenga el derecho de obligar a su esposa a hacer algo que ella no quiere, porque entonces entraríamos en un terreno muy lamentable y muy triste, donde se denigra a la persona, donde la persona se hace un objeto sexual y muchas veces las mismas violaciones ocurren en el mismo contexto del matrimonio por el deseo de imponer un poder sobre una persona débil o una persona que no tiene fuerzas para defenderse. Así que, querido joven, usa tu poder de adulto con responsabilidad y también recuerda que hay que enfrentar las consecuencias. Y el tercer principio es el hecho de que aun cuando yo ignore las consecuencias de mis actos, en pocas palabras, yo quiero hacer mi vida y la quiero usar como yo quiera, eh, no respetar el noviazgo, hacerlo cuando quiera, como quiera, me va a traer consecuencias. Y lamentablemente estamos destinados a sufrir. Estos tres principios no solamente se aplican al área sexual, se aplican incluso al momento de elegir a la persona con la que te vas a casar. Por eso el noviazgo es una etapa para conocerse, para hablar más, para acariciarse menos. Ese momento, las caricias tienen su importancia, pero tienen su contexto todavía de mayor amplitud dentro del matrimonio. Pero, ¿cómo te puedes unir a una persona que no conoces, que no sabes cuáles son sus sueños, sus metas? A veces te puedes casar con un desconocido. Por otro lado, te puedes guiar más por tu emoción, puedes rechazar el consejo de tus padres, te apasionas, te enfermas, te entercas con alguien y al final tu vida se hace un vil desastre. Y bueno, cuando no nos dejamos guiar por nuestros principios, por las leyes divinas, entonces el noviazgo es un noviazgo sin principios y esto trae consecuencias. Y mira las consecuencias que estamos viviendo. Según Newsweek en español de este mes de septiembre del 2016, dice que en México 1 de cada 4 embarazos es de adolescentes. Y el INEGI marca ello como una de las principales causas de deserción escolar. Esto es
el ejemplo de chicas y chicos que no quieren límites, que quieren guiar sus noviazgos sin freno y como consecuencia están saliendo jóvenes adolescentes embarazadas sin estar preparadas para enfrentar este mundo complejo y sin estar preparadas para ser madres. ¿Qué futuro le espera a esos niños? ¿Qué futuro? ¿Tendrán una madre que de verdad se preocupe por ellos? No lo creo. Pero estas son las decisiones. Por eso de tener noviazgos a corta edad, de 15, 14, 13, 12 años, no te va a llevar a nada. El noviazgo es la antesala del matrimonio, es lo que nos va preparando para ir viendo la posibilidad de que un día esa persona puede llegar a ser nuestra pareja. Si no funciona, pues no funcionó, pero por lo menos conocimos propuestas, proyectos y se sigue la búsqueda. Pero chicos de 12, 11, 13, 14 años, de antemano se sabe que esa relación no va a tener futuro y va a terminar muy pronto. Y en muchos casos, sin control y supervisión, va a destruir nuestras vidas. Otro de esos ejemplos claros de vivir un noviazgo sin principios lo vemos en la desorientación juvenil. Ve este caso, 52% de las mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido relaciones sexuales alguna vez han estado embarazadas. 1 de cada 5 nacimientos en México es de una mujer adolescente menor de 20 años de edad. ¿Qué va a hacer una señorita así? Y si no tiene el apoyo de sus padres, ¿cómo va a salir adelante ese niño que debería tener un papá y una mamá maduros, que deberían darle consuelo y fortaleza? ¿Cómo van a enfrentar hoy la vida? Y ve esta otra estadística, entre el 2006 y el 2014 se han registrado casi 100,000 nacimientos de mujeres menores de 15 años en México que probablemente están relacionados con abuso sexual o violencia. De la misma manera, hoy se aboga por la libertad, por hacer lo que tú quieras, por seguir tus instintos sin dejarte guiar por principios. Y las consecuencias de vivir una vida sin principios, sin valores éticos sólidos, es vivir una vida desorientada, sin rumbo y sin brújula. Estas son las consecuencias. Podremos argumentarlas si estamos a favor o en contra, pero lo cierto es que los números lo dicen todo. Por eso, ante estas situaciones que los jóvenes se enfrentan, de tomar decisiones apresuradas, de no conducir noviazgos correctos, guiado en principios, sino tomar un camino de libertinaje, pues llega a un punto en que los jóvenes pierden su valor como personas, pierden su interés por vivir, pierden el sentido de la vida y en consecuencia, pues muchos jóvenes tienen una muy baja autoestima. Y déjame hablar un poquito de eso. Cada vez que una chica es rechazada por un muchacho o un muchacho recibe el rechazo de una chica, muchas veces su autoestima es dañada, especialmente cuando la chica ha probado tener relaciones sexuales y luego el joven la deja o la rechaza. Eso es un golpe muy duro para una señorita, especialmente en su autoestima. Aparte de que muchos chicos buscan noviazgos a temprana edad, más que nada por llenar ese vacío o esa soledad que en su hogar no tuvieron. La verdad es que es una realidad compleja, pero los jóvenes tienen una autoestima. Esa autoestima está fundamentada en 3 componentes. En un sentido de identidad, ¿quién soy? En un sentido de esperanza, ¿hacia dónde voy? Y en un sentido de orientación, ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué decisiones voy a tomar? Cuando tomamos malas decisiones, estos sentidos se confunden, nos afectan, nos dañan y como consecuencia los jóvenes, al no encontrarle un verdadero sentido a su vida, toman el camino del suicidio. Y efectivamente, por ejemplo, en el periódico Milenio del 2016 hace esta tremenda declaración. Después de los accidentes automovilísticos, la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años de edad es el suicidio. En los últimos años la tendencia ha ido en aumento. Todos los días se quitan 16 jóvenes la vida en nuestro país. Estoy hablando de México. Pero también lo puedes traducir a otros países y a otras sociedades. De acuerdo con la CONAPO, Consejo Nacional de Población, el 11% de los mexicanos, 11% de los mexicanos tiene un familiar
que murió por dicha causa. ¿Te das cuenta lo que implica tomar malas decisiones en nuestra vida? Nuestra autoestima se destruye, nuestro sentido de la vida se opaca y carecemos de toda esperanza. Pero aquí hay una buena noticia para ti, joven, en esta tarde, y es la siguiente: que cuando tú cometes un error en tu vida y le pides perdón a Dios, Dios está dispuesto a perdonarte. Así que si estoy hablándole a un joven, señorita, que ya cometió un error, todavía es tiempo de parar y de cambiar tu vida. Dejar que Dios la reconstruya, dejar que te dé un sentido de identidad, un sentido de esperanza y un sentido de orientación. Y quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo, que dice: por tanto, dice Pablo, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Esa es la nueva vida que Dios te quiere dar si hasta ahora has cometido algún error. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Esta es la oportunidad que Dios te da de identificarte, de volver a Él y de tener una nueva vida. Y en consecuencia, dice, de la misma manera también ustedes, dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es decir, cuando conocemos a Dios, llegamos a tener un sentido de identidad. Somos hijos de Dios, un sentido de esperanza. Hemos resucitado con Él a una nueva vida y esperamos la gloriosa venida de Jesús y un sentido de orientación. Estamos aquí con una misión de llevar el mensaje al mundo, la buena noticia de que Dios ama al pecador y le da una oportunidad para comenzar de nuevo. Bajo esta premisa yo te invito, querido joven, a que si has guiado tu noviazgo de forma equivocada, si no lo has guiado por principios, y si te da temor el futuro, hoy abraces a nuestro Señor Salvador Jesús y hagas de Él tu mejor amigo. Ese es mi deseo en esta tarde y espero que esta charla sea de edificación para tu vida espiritual. Dios te bendiga.